Chicos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y como su nombre lo dice, vamos a empezar con metabolismo. ¿A qué nos referimos nosotros con metabolismo? Ya lo vamos a verlo despacito, detalladamente, porque tengo que serles sinceros, es una clase bastante larga, ya que se va a dividir más o menos en dos, porque vamos a ver 4 rutas metabólicas específicamente. Vamos a ver el ciclo de la glicólisis, vamos a ver el ciclo de la gluconeogénesis, el ciclo de Krebs y también un ciclo más que está dentro de que no pertenece de hecho a los ciclos que se realizan al reino animal, sino en el reino vegetal, que se denomina el ciclo de del glicoxilato. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver todo esto muy despacio para que ustedes me puedan entender, y de hecho es una presentación bastante dinámica para que cualquier duda por lo general quede totalmente respondida. Entonces, chicos, este es la continuación de la clase que ya hemos visto acerca de la fotosíntesis y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo, básicamente, vamos a analizarlo en dos partes. Uno, meta, que significa llegar a o ir a, y bolismo, básicamente, que viene de bolo alimenticio o transformación. Por lo tanto, nosotros podemos asimilar que puede ser qué hay más allá de la alimentación, o sea, cómo es que esto se produce, qué pasa después de que nosotros ingerimos los alimentos y básicamente cuando nos comemos lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con qué vamos a empezar? El concepto más genérico de lo que es el metabolismo va a ser que es la digestión de alimentos dentro de un ser vivo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la palabra clave aquí, dentro de un ser vivo, porque nosotros tenemos que definir a grosso modo, ojo, no me quiero meter en clases de literatura, ni de esas cosas, ni de filosofía, ni ninguna cosa por el estilo, ¿qué es lo que nosotros consideramos como vivo? ¿De acuerdo? O sea, porque el metabolismo está dentro de un organismo vivo. Pero ¿por qué decimos que un organismo está vivo? No, el decir que un organismo está vivo no quiere decir que seamos seres complejos, porque de por sí, si algo está muerto, también sigue siendo algo complejo. El detalle está en esto, chicos. ¿Ya? Nosotros vamos a analizar el término vida, o que algo está vivo o que pertenece o tiene un metabolismo cuando está vivo, al decir que es capaz de mantener una estructura que ya formó, ¿de acuerdo? Es decir, si yo formé en mi etapa embrionaria la piel, pues yo tengo la capacidad de mantener y renovar esa capa de piel. ¿Por qué? Porque yo ya la formé cuando estaba obviamente en periodo de gestación, ¿de acuerdo? Cuando era apenas un embrioncito, cuando era apenas un feto. Entonces, este metabolismo va a ser una constante, ¿de acuerdo? Una constante que me va a permitir el mantenimiento y la renovación de una estructura ya formada. Es decir, si yo formé mis dientes, yo tengo que tener la capacidad no de regenerar el diente como tal, ¿de acuerdo? Sino que ir renovando sus capas, su estructura, para que vaya cambiando. Las células muertas vayan eliminándose y las células vivas vayan ocupando su lugar, ¿de acuerdo? Este metabolismo básicamente se va a dividir en dos: en catabolismo y en anabolismo. ¿Qué es el catabolismo? Vamos a ir hablando en forma por el momento muy sintética, ya para que después no se me hagan lío. El catabolismo hace referencia a una destrucción, a ir de algo grande a algo pequeñito, a sintetizarlo en cosas mucho más simples, es decir, a destruir, ¿de acuerdo? Este término catabolismo hace referencia a una destrucción de las estructuras grandes para formar estructuras pequeñas. Por otra parte, el anabolismo quiere decir que vamos a formar estructuras muchísimo más grandes, muchísimo más complejas, a partir de cosas simples. Vamos con el típico ejemplo del pastel. El catabolismo sería tomar el pastel ya hecho, decorado, todo bien bonito, y repartirlo entre tantas personas. Lo destruimos, ya no es el pastel entero como tal. Por otra parte, el anabolismo sería tomar cada uno de los ingredientes que nosotros necesitamos para formar algo muchísimo más complejo, como lo es el pastel. Esto a la vida se aplica, recordemos
el concepto de vida que nosotros teníamos acá, ¿de acuerdo? El mantenimiento y la renovación de una estructura formada, esto a los organismos vivos se los aplica en forma similar, muy parecida. ¿Por qué? Porque el catabolismo básicamente lo que nos va a permitir es tomar la materia prima, ¿de acuerdo? O sea, la estructura ya formada, la estructura ya grande, en el caso de los heterótrofos, ¿de acuerdo? Si nos vamos al reino animal, los heterótrofos serían nosotros los que consumimos todo esto, consumimos frutas, verduras, proteínas, vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través del proceso de nuestra digestión, ¿de acuerdo? Lo convertimos en sustancias más asimilables, en cosas que nosotros podamos absorber, en cosas que nosotros podamos captar para poder lograr una buena nutrición y cumplir con las funciones vitales. En este caso, seguimos con el mismo concepto, mantenimiento y renovación de una estructura ya formada. Imagínense que nosotros, la piel que se nos descama, no la podríamos regenerar nuevamente. O sea, con el pasar del tiempo nos quedaríamos sin piel, ¿de acuerdo? Por otra parte, el anabolismo es básicamente lo que ya habíamos visto en la clase anterior, que es básicamente una propiedad que tienen los seres autótrofos, porque tienen la capacidad de convertir sustancias muy simples en cosas más complejas, ¿de acuerdo? Como lo hacen las plantas por medio de la fotosíntesis y por medio de la síntesis de dióxido de carbono, etcétera, 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 y un montón de cosas más para formar lo que nosotros conocemos como los productos finalizados, que serían los que consumimos, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que quedar esto muy claro. Al decir catabolismo estamos hablando de una destrucción, y al hablar de anabolismo estamos hablando de una regeneración. Este anabolismo no es propio de los autótrofos. Este anabolismo también nosotros lo podemos realizar, pero en menor escala, ¿de acuerdo? Nos toma muchísimo más tiempo y también tenemos la capacidad de renovar el músculo dañado. Por ejemplo, si alguien alguna vez ha hecho ejercicio intenso, podemos tomar en cuenta de que la fibra muscular se rompe y esta tiene que ser regenerada. Por lo tanto, a partir de sustancias simples, también tenemos que formar estas proteínas que van a venir a reemplazar a las proteínas que se rompieron cuando el músculo se rompió. Tenemos un vocabulario bastante simple en este aspecto, tenemos un vocabulario que nosotros tenemos que analizar, y es este que está aquí. Anabolismo ya lo habíamos visto, catabolismo también. ¿Qué es un sustrato? Un sustrato son todos los ingredientes que yo voy a utilizar para obtener algo. En este caso, ese algo sería el producto. Pero recuerden, chicos, que nosotros al hablar de biología y entrando a la materia como tal, recuerden, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por lo tanto, dentro de un ciclo, lo que inicia como un sustrato puede ser el producto de una reacción anterior, y al revés, el producto de este momento que yo lo acabo de formar puede ser el sustrato de una reacción siguiente, y así todo entra en un ciclo. Es por eso que se llama ciclo de la materia también, porque todo está en un círculo, constantemente está cambiando, está renovándose, está alterándose, pero no está desapareciendo, ¿de acuerdo? Reducción, oxidación, ya vamos a ver esto con un ejemplo. Pilas, enzimas, básicamente es una proteína, ¿ya? Recordemos que cuando habíamos visto niveles de organización de los seres vivos y estábamos en organelas, nosotros habíamos dicho que el núcleo va a tener ADN, y este ADN va a sintetizar proteínas. ¿Qué era la síntesis de proteínas? Era la creación de un mensaje para que se realice una acción. En este caso, las enzimas son proteínas que van a facilitar una acción, que van a catalizar una acción, es decir, que van a hacer que algo suceda. Más o menos, para ponerles un ejemplo claro, es como cuando tú tienes alguna tarea en casa, ¿de acuerdo? Tú como miembro de una familia tienes tus obligaciones. Por ejemplo, los días lunes te toca a ti barrer la casa, o te toca los martes lavar los platos de la merienda, cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el ADN, el núcleo, ya sintetizó esa proteína, ya dio esa orden. Pero tú no la haces rápido porque eres flojo, o sea, te valió. Pero llega la enzima, ¿ya? Por lo general la enzima es ese algo que te hace hacer las cosas, pero así, rápido, porque de lo contrario, te jodiste. Entonces, ¿cuál
¿Cuál sería la enzima dentro de estas tareas hogareñas? Sería tu mamá. ¿De acuerdo? Pongámoslo así. La enzima es la que te hace hacer esas cosas, pero así. Si no me lavas los platos, no me sales. Si no lavas los platos, no haces tal cosa. O no te doy permiso. Cosas así. Esta enzima es lo que va a hacer que se realice muchísimo más rápido una acción. ¿De acuerdo? Entonces, para ponerles ese ejemplo, bastante claro, de hecho, ustedes tienen que tener ese concepto claro. ¿Qué es una enzima? Es algo que acelera una acción o acelera un proceso, ¿ya? Que por lo general ya está predestinado a realizarse, pero esta enzima va a hacer que se realice muchísimo más rápido, en menor tiempo, ¿de acuerdo? Y lisis hace referencia a destrucción, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, sigamos. Al hablar nosotros de metabolismo, tenemos que entender que el metabolismo no inicia específicamente en donde normalmente creemos que iniciaría. Si les digo que es un proceso de digestión, como aquí, ¿de acuerdo? Uno dice, bueno, la digestión inicia una vez que los alimentos entran, pero eso forma parte de algo muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a destacar de aquí? Que por lo general nosotros ingerimos cualquier tipo de alimento. Pongamos una manzana, ¿de acuerdo? La comemos, esta manzana a su vez llega al estómago, ¿ya? Esta manzana está formada por un montón de cosas, pero pongamos que la manzana está formada por biomoléculas. Por lo general, esta manzana tiene proteínas, tiene también vitaminas, tiene minerales, tiene, ¿cómo se llama?, ácidos nucleicos. Al ser una fruta, obviamente carece de ciertas proteínas y lípidos, ¿ya? Pero básicamente son carbohidratos porque es azúcar. Al ser dulce tiene un componente que se denomina fructosa, que es el azúcar que tienen todas las frutas. Entonces entra aquí tenemos en el estómago tenemos el ácido clorhídrico, que por lo general su función es destruir todo lo que entre aquí. Ya de por sí inició toda esta degradación en la boca, ¿ya? Al nosotros masticar la manzana y mezclándolo con enzimas de la saliva que van a ayudar a empezar ya el proceso de la digestión, a degradar esta manzana en fragmentos muchísimo más pequeños, más simples, ¿de acuerdo? Para cuando llegan al estómago, estos carbohidratos se han convertido ya en sustancias muchísimo más pequeñitas que pueden ser absorbidas a lo largo del intestino. Ya habíamos visto o ya veremos no en esta presentación, pero sí cuando veamos funciones vitales, cuáles son las cosas que se absorben y no se absorben dentro del intestino. Ese no es tema en el que vamos a profundizar en este momento. Lo único que tenemos que entender es que estas biomoléculas, de acuerdo a estos carbohidratos, estas proteínas, se vuelven muchísimo más simples en el estómago y ya empiezan a absorberse a nivel del intestino, delgado y grueso, también dependiendo, ¿ya? Y entran al torrente sanguíneo. Una vez que entran al torrente sanguíneo, ya pueden llegar a todas las células del cuerpo, ¿de acuerdo? A todas, desde el lecho capilar en el cabello, ya, hasta el lecho unguial de la punta del pie. A todas las células que ustedes se puedan imaginar son capaces de llegar estas biomoléculas. Estas biomoléculas, dependiendo de su constitución, van a entrar a la célula, ¿de acuerdo? Ya en esta parte dicen, bueno, pero ¿cómo entra? Ya vamos a ver. Ya, eso forma una parte específica, pero por lo general es una cadena transportadora, ya, que mete estas biomoléculas dentro. Son proteínas de transporte que hacen que atraviese la membrana placentaria. La membrana placentaria, ya estoy hablando de otra cosa. La membrana celular, ¿de acuerdo? Al atravesar la membrana celular, estas entran en un proceso que ya vamos a ver cómo se llama, ¿de acuerdo? Por el momento estamos viendo todo en forma macro para que después me puedan entender. Una vez que entran estas biomoléculas al citoplasma, atraviesan la barrera celular, ya están dentro. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a activar el ADN, ya, que está dentro del núcleo, y va a empezar a enviar información a unas estructuras que están andando por aquí, que están libres en el citoplasma, ¿de acuerdo? Unas estructuras que están nadando por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, este ADN ya va a activar a estas enzimas,
¿ya? En forma secuencial, dependiendo del tamaño del carbohidrato y del tipo de la biomolécula. Por ejemplo, las enzimas que van a degradar carbohidratos, ya, por ejemplo, un carbohidrato necesita alrededor de 10 enzimas secuenciales, es decir, una que viene atrás de la otra. Una la convierte en algo tipo A, viene una enzima, la convierte en algo tipo B, pero para que B pase a C, viene otra enzima, y así 10 de estas enzimas. Si se trata de proteínas y lípidos, intervienen otras enzimas en distinto número y en distinto orden. Al hablar de ácidos nucleicos, pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Funciona diferente para cada carbohidrato, para cada proteína, para cada grasa, para cada ácido nucleico, ¿de acuerdo? Dependiendo de estas van a depender también el número de enzimas, y también el número de el tipo y el número de enzimas que nosotros vayamos a ocupar para degradar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos alimentos, estas biomoléculas van a atravesar esta barrera celular y aquí van a empezar a degradarse. ¿Pero por qué se empiezan a degradar? Porque se activa nuevamente, ADN, el ADN sintetiza o transcribe proteínas, es decir, da órdenes. ¿Para qué? Para que estas sustancias que se encuentran aquí, estos cuerpos que se encuentran aquí, se activen, que en este caso son las enzimas, y empiecen a degradar todo esto. ¿Para qué? Para que se vuelvan más asimilables y así se puedan utilizar en las otras organelas, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, si nosotros vemos a grosso modo que es algo grande que se hace chiquito, estamos hablando netamente de catabolismo. Pero nosotros tenemos que entender dentro de toda la materia varios aspectos, que dentro del metabolismo como tal van a existir distintas reacciones. Estas reacciones van a clasificarse en catabólicas al destruir, anabólicas al crear y también anfibólicas o también conocidas como mixtas. ¿Por qué? Porque son capaces tanto de crear como de destruir dependiendo de dónde nos encontremos. Por ejemplo, al hablar de nosotros de reacciones catabólicas, estamos hablando de un proceso de degradación oxidativa, ¿de acuerdo? De destrucción. Por eso aquí entra ya otro término del glosario que habíamos visto de reducción y oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo del catabolismo? Obtener energía como tal, ¿de acuerdo? Y también obtener un poder reductor, ¿de acuerdo? Entonces, ya vamos a ver más adelante por qué de estas características. También, las moléculas, por lo general, que van a ser creadas aquí, ¿de acuerdo? Son sintetizadas en el organismo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de producir nuestros propios... ¿Cómo les explico? Hay sustancias que nosotros necesitamos que no las podemos producir nosotros mismos porque no somos autótrofos, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos obtener una materia prima, que en este caso es el alimento, para nosotros poder formar estas proteínas y estas sustancias que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces es muy complicado ya el crear algo cuando no tienes los recursos para. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú comes, te da antojo de comerte una manzana. No sé si les ha pasado, pero en muchos casos, a muchas personas, dicen, ando con antojo de tal cosa o tengo ganas de comer tal cosa. Es porque su cuerpo tiene la necesidad de algo, tiene la necesidad de crear algo, y para poder satisfacer esa necesidad te da el antojo de, por lo general, de un producto que tenga la materia prima que tu cuerpo necesita para crear eso que le está faltando, ¿de acuerdo? Es como cuando tú tienes sed y en ocasiones confundimos la sed con hambre. Entonces tú comes y dices, no, pero es que todavía me falta algo, no sé qué es. Ya parecerá ridículo, pero en ocasiones confundimos la sed con hambre o el hambre con sed. Entonces resulta que te tomas un vaso de agua o te tomas una limonada. En ocasiones no es necesario que la bebida sea dulce. ¿Para qué? Para que tú te sientas satisfecho. Porque en ese momento lo que estás necesitando es moléculas de agua, ¿de acuerdo? Por lo general, esta degradación
van a ser en distintos tipos de monómeros, que son las estructuras más simples. Y después de que se crean todos estos, van a crearse metabolitos. A estos metabolitos se les va a conocer como los pool de metabolitos, ¿de acuerdo? Y dentro de estos pool de metabolitos, es decir, los productos que se forman, van a estar el piruvato, el acetilcoenzima A y el glicerol. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta estos tres nombres: piruvato, acetilcoenzima A, que se le puede abreviar como AC de ácido, ya, a ver, pongámoslo acá, AC de ácido, CoA. ¿De acuerdo? Se lo puede simplificar así. Y también el glicerol, que ya lo vamos a ver. Por otra parte, el anabolismo, ¿ya? Es un proceso de síntesis, es un proceso de formación, ¿ya? En hay que destacar algo importante, que en el anabolismo, para crear algo se necesita gastar energía, ¿de acuerdo? Es muy importante que tomemos se necesita gastar energía. Mientras que para el catabolismo, que es decir, destruir, ¿ya? Por lo general no se necesita nada de energía, o se necesita muy muy poquita. Pongámonos en el ejemplo de su cuarto, ¿ya? Para desordenar el cuarto, simplemente te sacas la ropa, la botas en el piso, coges una revista, coges un libro y lo dejas por ahí. No necesitas mayor energía, pero para reordenar esto, para poder dejarlo tal y como estaba, sí requieres gastar mucha energía y mucho tiempo, ¿ya? Pongamos el ejemplo del cuarto. Desordenar el cuarto sería una actividad catabólica, mientras que ordenar tu cuarto sería una actividad anabólica. Para desordenar no se necesita mayor cantidad de energía, mientras que para ordenarlo obviamente sí. Y una reacción anfibólica, recordemos este término de aquí, de anfibio, ya, dos mundos, aire-agua, en este caso anfibólica, dos tipos de metabolismo, catabólicas y anabólicas. Por eso también se los llama mixtas, es decir, que pueden ir y venir, es decir, pueden destruir como pueden formar. Y el representante más importante de este tipo de metabolismo, o de esta ruta metabólica, son estos de aquí, que es el ciclo de Krebs, porque tiene varias reacciones. El ciclo de Krebs es uno de los ciclos en los que más se obtiene energía, ¿de acuerdo? El destruir glucosa no nos da una cantidad exorbitante de energía, ya vamos a ver por qué. Aquí es realmente en donde se forma la mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a obtener energía tanto de la glicólisis, ya vamos a ver qué es la glicólisis, y en el ciclo de Krebs. En los dos obtenemos energía, pero ¿en cuál obtenemos más? Es en el ciclo de Krebs. Mientras que en la glicólisis obtenemos por ahí 2 que 3 ATPs. De hecho obtenemos solo 2, ya vamos a ver por qué. Entonces, chicos, todo esto de aquí, todo este metabolismo, ¿ya? Y la clasificación de que algunas reacciones son catabólicas, anabólicas y anfibólicas, están descritas en rutas o vías. Si ustedes ven esto, se parece más o menos a las líneas de un metro, que nos llevan por diferentes rutas a distintas estaciones y con distintos objetivos. Y si ustedes se fijan aquí, este circulito de aquí, este amarillo, que dice ciclo del ácido cítrico, también conocido como el ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Si ustedes ven, el ciclo de Krebs es una pequeña parte de todo lo que nuestro cuerpo hace, y inclusive este mapa que está aquí es muy muy pequeño y muy simple, pongámoslo así, para describir todo lo que nuestro cuerpo hace para básicamente mantenerse vivo, mantener esa característica de la vida, que es mantener y mantener y restaurar una estructura ya formada en un organismo vivo, ¿de acuerdo? Es solo una pequeña parte, es algo tan chiquito que uno dice, ciclo de Krebs. No, es algo tan grande. De hecho, el hablar de esto es hablar de rutas o vías metabólicas. Y por eso se denomina rutas, y por eso les pongo el ejemplo de que más o menos es como que si uniéramos los mapas de los recorridos de todo el transporte público y privado, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes cosas que hacen distintas cosas, ¿de acuerdo? Y para hablar de esto nosotros tenemos que empezar
por algo muy importante, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por la más simple de todas, por donde inicia todo, pongámoslo así. Dentro de todo esto, nosotros vamos a tener la glicólisis. Yo sé, la diapositiva podrá parecer un poco complicada, pero ya les voy a hacer entender. Hablar de glicólisis, chicos, es hablar básicamente ya de carbohidratos. De ahí que hay muchas personas que dicen, no, la grasa no, no comas grasa porque la grasa engorda. O no, no comas tal cosa porque te engorda. O yo no como arroz porque engorda. Bueno, hay distintas cosas. Uno, hablar de azúcar es hablar de carbohidratos, porque un carbohidrato, cuando entra en el proceso de digestión, se convierte en una glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, carbohidrato igual azúcar, azúcar igual a glucosa. Por lo tanto, todo lo que sea carbohidrato va a convertirse en azúcar. Lo que engorda a las personas o lo que nos engorda a muchas personas es la glucosa, el azúcar. Y por eso a las personas diabéticas, por lo general, son personas que han consumido gran cantidad de carbohidratos a lo largo de toda su vida y su páncreas se terminó dañando. Por lo tanto, a lo largo del tiempo, estas personas siempre, las personas diabéticas, por lo general, diabetes tipo 2 me refiero, ¿no? Al que es adquirido, no al que es congénito, ya, siempre debutan siendo gorditos, o sea, tienen el antecedente de ser gente gordita. Entonces, de ley, ustedes van a relacionar siempre carbohidrato con azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esto, esta glucólisis, o también conocida como glicólisis, cualquiera de estos dos nombres sirve. Gluco, de glucosa, de azúcar, y lisis, que significa destrucción. Entonces, en este momento vamos a hablar de la destrucción del azúcar, ¿de acuerdo? Pero ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo empezamos a destruir el azúcar? Nosotros empezamos a destruir el azúcar una vez que el proceso de digestión, como ya lo habíamos hablado antes, llega al estómago, empieza a absorberse a través del intestino delgado, ¿de acuerdo? Y entra al torrente sanguíneo. Una vez que entra al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Entra al citoplasma. Y en este citoplasma es en donde se va a dar la glucólisis o también glicólisis. Es lo mismo. Hablar de estos dos vamos a ver. Mucho ojo, chicos. En cada diapositiva, en cada slide, ¿de acuerdo? Sí, pongámoslo así. En cada diapositiva, fíjense en los cuadritos que les pongo al lado, porque les pongo los distintos nombres del mismo producto, del mismo sustrato, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver a lo que me estoy refiriendo, pero quiero que me pongan atención en ese aspecto. Esta glicólisis se va a clasificar en dos. O sea, la glicólisis va a ser simplemente destrucción de la glucosa, punto. Pero esta va a ocurrir en dos circunstancias. Puede ser que suceda en una circunstancia aeróbica o en una circunstancia anaeróbica. Aeróbica cuando tenemos la presencia de oxígeno y anaeróbica cuando este oxígeno nos está faltando. Este tipo de glucólisis anaeróbica por lo general se puede ver cuando las personas están entrando en hipoxia, ¿de acuerdo? Que es un proceso en el que el cuerpo está sometido a un estrés, ¿de acuerdo? Que te está faltando el aire, o sea, te estás ahogando ya casi literalmente. Y al notar el cuerpo este requerimiento excesivo de energía, pero no estás saturando oxígeno, no estás con la cantidad suficiente de oxígeno. Ejemplo, estás corriendo una maratón, ¿de acuerdo? Y no te preparaste lo suficiente, tus pulmones, tu cuerpo no está preparado como para obtener la cantidad necesaria de oxígeno, tu cuerpo entra en glicólisis anaeróbica. Pero esta es temporal, esta con el tiempo, o sea, si no se corrige esta saturación de oxígeno y no empieza a entrar oxígeno, obviamente te puede matar. Ese es el siguiente tema que vamos a ver después, acabando este, ¿de acuerdo? Pero como verán es algo muy, muy complejo. Entonces, regresemos. Este carbohidrato ya entró a la sangre y entra a la célula, entra en el citoplasma, porque la glicólisis se produce en el citoplasma, chicos. Siempre se va a producir en el citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, entra al citoplasma y aquí es en donde va a suceder toda la magia. Es decir, aquí se va a empezar a romper, se va a empezar a degradar, se va a empezar a destruir. Cada vez que esto se destruye, cada vez que este es el carbohidrato, ¿de acuerdo? Este es el azúcar.
¿ya? Cada vez que este se rompe, se degrada en algo más pequeño, va a producir energía. Y el representante de la energía en nuestro cuerpo, uno dirá, es el ATP. No, la energía está representada por los electrones, ¿de acuerdo? El transporte de estos electrones, ¿ya? Es lo que nos va a dar la energía, ¿de acuerdo? O sea, es decir, como que la materia prima de la energía como tal va a ser los electrones. Estos electrones son los que van a entrar a la mitocondria y a las distintas otras organelas que necesiten energía para poder sintetizar, ¿ya? ATP, en este caso en la mitocondria. A ver, me explico de mejor manera. A ver, nosotros en el citoplasma tenemos muchas sustancias. Ya entró la glucosa aquí y está en el citoplasma. Pero dentro del citoplasma nosotros tenemos unas moléculas que son estas de aquí, ¿ya? Que son el ADP, el FAT, el NAT. ¿Qué significa? ADP, adenosín monofosfato. ¿Qué significa? FAT significa flavín adenín dinucleótido, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa? NAD significa nicotinamida adenina dinucleótido, más conocidos como ADP, FAT y NAD, y el ATP, que ya vamos a ver qué es lo que es. Entonces, estos son más o menos como carritos, ¿de acuerdo? Estos son transportadores, son carritos, ¿de acuerdo? Y se los conoce como transportadores de electrones, porque toman este nombre cuando están así, como decir desactivados, es decir, están apagados, están en off, ¿ya? Así, pongámoslo así, están en off. Pero cuando estos captan un electrón, o sea, se pegan a un electrón, ¿ya? Recuerden que el electrón es la energía. Al pegarse al electrón pasan de su forma activada a estar ready, a estar activados, a estar súper listos para transportar esta energía. Ese es el momento en el que el ADP se transforma en ATP, que es básicamente la forma activa del ADP. El FAT se transforma en un FAT activado, ya al tener dos cargas de hidrógeno. Ya vamos a ver de dónde salen estos hidrógenos. Y también vamos a tener el NAD activado, es decir, cuando ya están con la carga de energía, están transportando energía, están más o menos como los Uber, así, están con pasajeros. Los pasajeros son es la energía que se necesita y los van a llevar a distintas partes de la célula, ¿de acuerdo? Pero estos transportadores tienen distinta forma de transportar esta energía. No todos los transportadores transportan la misma cantidad de energía. Por ejemplo, digamos, el ADP es capaz de transportar, es un Uber así, es un Uber súper aniñado, es un Uber todo fashion que solo lleva a un pasajero. Es decir, solo puede llevar y transportar más o menos un ATP, nada más. Mientras que la cantidad de energía que es capaz de transportar un FAT es el doble, es decir, como que este ya lleva a 2 pasajeros y este de aquí, el NAD, es capaz de llevar a 3. Es por eso que se hace la relación de que la unidad de energía representada o almacenada por el ATP es en lo que se mide la energía dentro de la célula, en la cantidad de ATP que tú tengas, ¿de acuerdo? Y un FAT es capaz de producir la energía de 2 ATPs y un NAD es capaz de producir energía de 3 ATPs. Así es como funciona. Espero que me hayan entendido, chicos, porque la verdad me parece muy simplecito que esta mnemotecnia. Estos son transportadores. Al cargarse de electrones pasan de su forma inactiva a su forma activa, ya, en el que se les conoce como moléculas energéticas, y es obvio porque son moléculas que ya están cargadas con energía, ¿de acuerdo? Es más o menos como tu celular, aquí está sin batería y acá está ya cargado, ¿ya? Entonces tiene la capacidad de realizar muchísimo más cosas porque ya puedes ver WhatsApp, ya puedes ver Facebook y todo lo demás. Entonces el ADP se va a transformar en ATP, el FAT en FAT activado, que son con estos 2 hidrógenos, y el NAD activado, o conocido también como FAT-H o NAD-H, ¿de acuerdo? Ahora, estas son las moléculas que son capaces de entrar, ¿ya? Y proporcionar su energía para que este electrón, esta energía, entre a la mitocondria y la mitocondria también pueda trabajar. ¿Para qué? Para que esta mitocondria pueda producir muchísimo más ATP, ¿de acuerdo? De ahí es de donde sale. Es como que
La mitocondria también necesita nutrirse para poder trabajar, pero la cantidad de energía que necesita es menos, o sea, es poquita, ¿ya? Pero una vez que esta está activa, va a ser la encargada de producir muchísimo más ATP para que todas las organelas y toda la célula pueda funcionar como tal. Ahora, este proceso en el que estos transportadores se cargan con electrones, es decir, ganan electrones, se denomina un proceso de reducción, mientras que la oxidación es un proceso mediante el cual estas células cargadas, estas moléculas, se desprenden de su electrón y pasan a ser otra vez inactivas para estar otra vez libres en el citoplasma, para cargarse con más energía y para que este proceso siga. Es decir, es un proceso cíclico. Se cargan, se descargan, se cargan, se descargan. Y a este proceso, cuando pierden electrones, es decir, pierden energía, se denomina oxidación. Este proceso de oxidación se produce en la mitocondria. ¿Por qué? Porque entran con estos electrones a la mitocondria, los dejan aquí y vuelven a salir ya vacíos. Por lo tanto, el proceso de reducción se realiza en el citoplasma y el proceso de oxidación se produce en la mitocondria. Pero ustedes dirán, ¿por qué los electrones tienen la capacidad de ser transportados? ¿Por qué? ¿Y por qué estos transportadores? ¿De acuerdo? ¿Por qué el ADP? ¿Por qué el FAD? ¿Por qué el NAD? Simple, chicos, porque estos tienen una estructura cíclica, tienen un anillo, ¿de acuerdo? Que en el momento en el que el electrón se pega, ¿de acuerdo? Porque recuerden que la capacidad del electrón, la naturaleza en sí del electrón es estar como loco, siempre en movimiento, siempre en movimiento. Entonces, al pegarse a la molécula, entra a este anillo. Y al entrar en este anillo va saltando de este a este, de este a este, de este a este, está como loco. Pero resulta que al no tener un escape, se queda encerrado a este movimiento de este electrón, de esta energía, dentro de esta molécula transportadora, ¿ya? Que son el ADP, el FAD y el NAD, se lo denomina efecto de resonancia. Así es como se transporta. Estas moléculas tienen este anillo y por eso les da la capacidad para transportar de mejor manera o en una forma más eficaz a estos electrones. ¿De acuerdo, chicos? Espero que me hayan entendido porque vamos a seguir. Ahora, bien, empecemos. La glicólisis ya inicia netamente cuando un carbohidrato se transforma en glucosa. Y ya hemos dicho que carbohidrato igual glucosa. Así que hablar de un carbohidrato es hablar de una glucosa. ¿Cuáles son las características de la glicólisis? Una, va a tener 10 reacciones enzimáticas. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Se produce en el citoplasma, que ya habíamos hablado de eso. Y da como resultado 2 piruvatos. Importantísimo que se acuerden de que en cada glicólisis se van a producir siempre 2 piruvatos. Esta glicólisis, a su vez, se va a clasificar en 2 partes. Estos 10 procesos se clasifican en 2 partes. Los primeros 4, por aquí más o menos, va a ser un consumo de ATP. Voy a gastar ATP. ¿De acuerdo? Es decir, es un proceso que me va a requerir energía. Es como decir, quiero comer, pero para comer la comida no está hecha. Tengo que yo preparármela. Entonces, para yo poder comer, tengo que prepararme mi propia comida. Entonces, voy a consumir energía preparando esa comida. ¿De acuerdo? Por otra parte, de aquí en adelante, va a ser un proceso en el que se gana ATP. ¿De acuerdo? Es decir, yo ya cociné y ahorita me voy a comer esa comida para poder tener energía y pasarme el antojo. ¿Y por qué pongo por 2 aquí? Ya vamos a entender. Es porque en una parte, entre que pasa del paso 4 al paso 5, la reacción 4 a la 5, ya se va a dividir en 2 moléculas. En 2 moléculas que, si bien es cierto, se parecen, no son iguales. Pero una de estas 2 moléculas se va a transformar en la otra molécula y van a salir 2. Y de ahí, en ese momento en adelante, ya todo lo que salga va a ser por 2. Es decir, lo que se aplica a la una molécula se aplica a la otra. En la una da un piruvato y en la otra también. Por lo tanto, tenemos al final 2. Pero ya vamos a ver eso con más calma. En este momento simplemente esto básicamente lo resume todo, pero tenemos que verlo en forma lenta. Entonces, empezamos con la glucosa que está en el citoplasma. Esta glucosa se va a transformar en glucosa
6-fosfato. Mucho ojo con los nombres, chicos. Entonces, esta glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Al invertir un ATP, es decir, va a gastar un ATP. ¿Cómo es que gasta este ATP? Recordemos que el ATP es adenosín trifosfato, es decir, tiene un grupo adenosina y 3 fosfatos. ¿Qué es lo que hace? Se desprende de un fosfato, ya, se desprende de un fosfato y al desprenderse de ese fosfato se transforma en ADP, es decir, en adenosín difosfato. Pasa de tener 3 a tener solo 2, es decir, pierde 1. Pero volvemos al punto. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Este fosfato que está por ahí suelto en el citoplasma, que ya quedó suelto, ya, al desprenderse de este ATP, se fusiona a la glucosa en el carbono número 6. Y es por eso que esta glucosa pasa de ser simplemente glucosa a tener este fosfato en el carbón número 6. Y por eso toma este nombre, glucosa 6-fosfato. Es una glucosa que en el carbón 6 tiene un fosfato. ¿De dónde salió este fosfato? De haber invertido esta energía, ¿ya? Es decir, este ATP se rompió, se fragmentó y quedó libre este fósforo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la enzima que cataliza esta reacción, que hace que esto sea posible? Es la hexoquinasa. ¿De acuerdo? La hexoquinasa. Algo muy importante que hay que entender aquí es que se denomina hexoquinasa cuando estamos hablando de cualquier célula del cuerpo con excepción de 2 partes, páncreas e hígado. Si son células beta del páncreas o son células del hígado, esta enzima no va a tomar el nombre de hexoquinasa, va a tomar el nombre de glucoquinasa. Estas enzimas que terminan en quinasa, por lo general también se pueden denominar hexocinasa, ¿de acuerdo? No puede ser el nombre de qui, sino de si, ¿de acuerdo? Entonces, hablar de quinasa es hablar de cinasa, ¿de acuerdo? Es muy, muy similar, ¿de acuerdo? Es hablar de hecho de lo mismo. Lo digo por si acaso ustedes les dé curiosidad de ir a consultarlo en otros libros y se den cuenta de que en unas partes dice cinasa y en otras quinasa. Es exactamente lo mismo. Por eso les puse los otros nombres que ya vamos a ver más abajo. Entonces, chicos, glucosa pasa a glucosa 6-fosfato porque a la glucosa se le suma en el carbono 6 un fosfato. ¿De dónde sale este fósforo que se va a unir aquí? De la eliminación de un grupo fosfato del ATP para transformarse en ADP. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, si estamos hablando de cualquier célula del cuerpo, estamos hablando de hexoquinasa. Pero si estamos hablando de células, por ejemplo, de las células beta del páncreas o las células del hígado, estamos hablando del hepatocito, por ejemplo, estamos hablando de glucoquinasa. O sea, es lo mismo, lo que cambia es el nombre, nada más. Pero es para que se refieran con muchísima más propiedad. Por ejemplo, si yo digo la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato por medio de la glucoquinasa, pilas. Yo enseguida sé que estoy hablando de páncreas o estoy hablando de hígado. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer paso de aquí. Transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato por medio de la hexoquinasa. Y ya sabemos cómo. Ahora, vamos a transformar esta glucosa 6-fosfato, ya que es una molécula ya transformada, que está aquí. Esta glucosa 6-fosfato, lo único que va a hacer, lo único que va a cambiar, ¿ya? Es que se va a transformar de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Pero uno dice, bueno, ya, ¿y de dónde? Ahora, ¿cuál es la reacción que pasa aquí? Nada, chicos. Simplemente cambia un enlace. Es decir, esta tiene una estructura hexamérica, es decir, es un hexágono, ¿de acuerdo? Y lo único que hace, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, lo único que hace esta enzima, que es la isomerasa, ya, es en lugar de cambia la estructura, ya, cambia la estructura de esta molécula de la glucosa 6-fosfato, ya, altera un enlace y ya no lo deja con 6, lo deja con una estructura en cambio ahora pentamérica, es decir, va a tener solo 5, ¿de acuerdo? No me voy a meter mucho en lo que es las moléculas y que los enlaces se rompen y a dónde se pega y a dónde se va, no, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces la isomerasa, por eso se denomina iso. Iso significa igual, parecido, lo mismo.
Esta isomerasa lo que hace es cambiar el número de enlaces, pero no cambia el número de elementos, o sea, no cambian los átomos, no cambian, los átomos se mantienen, son los mismos, lo único que cambia es la forma en la que se están uniendo con los enlaces, pasa de tener 6 a tener 5, y cuando pasa esto, cambia de nombre, ya no se llama glucosa 6-fosfato, se llama fructosa 6-fosfato. ¿De acuerdo? Recordemos que yo les había dicho que la glucosa y la fructosa eran lo mismo, solo que esta en cambio era el azúcar que se encuentra en las frutas. Y de ahí vemos todo lo mismo. Es un fósforo que también está en el carbono 6. Entonces pasa de glucosa 6-fosfato a ser fructosa 6-fosfato por medio de una isomerasa que lo único que hace es cambiar el número de enlaces sin alterar el número de elementos. Pasa de tener una estructura hexamérica, es decir, con 6 enlaces, a tener 5 enlaces. ¿De acuerdo? Ahora bien, pasamos de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-difosfato. Entonces ya es fácil como que deducir, bueno, fructosa, fructosa, fosfato, fosfato. Este 6 me indica que tiene un grupo fosfato, un fósforo, en el carbono 6. Y acá lo único que le hacen es aumentar el 1. Entonces es lógico que yo deduzca que lo único que pasó es que se sumó otro fosfato. Y por eso aquí se denomina, como ya tiene dos fosfatos, uno que ya tenía en el carbono 6 y otro más que se suma en el carbono 1, se llama fructosa 1,6-di, porque tiene dos fósforos, fosfatos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la enzima que cataliza esta transformación? La fosfofructoquinasa, ¿de acuerdo? Y es específicamente la fosfofructoquinasa 1. Ustedes en las literaturas dense cuenta que la fosfofructoquinasa 1, si dice 1 es porque hay una 2, hay una 3, hay una 4, ¿ya? Entonces pilas con ese detalle. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo mismo, esta enzima lo que va a hacer es tomar un ATP, ¿ya? Le saca el fosfato y le va a sumar a esta de acá. Por lo tanto, ahora tenemos 2 y por eso es difosfato. En el caso de la terminología de di, es posible que ustedes en otros libros también encuentren la terminología, como podemos ver acá, di, bis o bi, que es lo mismo. Podríamos llamarlo fructosa 1,6-difosfato, fructosa 1,6-bifosfato o fructosa 1,6-difosfato. Simplemente son adjetivos que hacen referencia a que si tiene 2, que si tiene 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y la explicación de esto está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pilas chicos, por si acaso algo se me esté saltando, pero no creo, porque estamos yendo súper bien. Entonces, hasta aquí ya hemos gastado 2 ATPs, ¿sí o no? Por eso tenemos estos dos fosfatos aquí. Entonces, yo tengo que darme cuenta, pilas chicos, que cuando yo tenga fructosa 1,6-difosfato, quiere decir que tengo dos fósforos. Por lo tanto, estos dos fósforos salieron del consumo de 2 ATPs diferentes. Y aquí yo ya puedo deducir que he gastado 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, también al convertir ATP en ADP, también tengo 2 moléculas de ADP que ya salieron. O sea, que están por ahí libres esperando otra vez a cargarse de energía. Ahora, vamos a hacer un paréntesis aquí, chicos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Por qué digo que vamos a hacer un paréntesis? Porque cuando ustedes tienen ya un exceso de ATP, y les digo que vamos a quedar en este fragmento justo entre esto de aquí y esto de aquí. Porque aquí hay la posibilidad de que suceda otra cosa. ¿De acuerdo? Esta otra cosa que va a pasar no se le estudia como parte de la glucólisis. No, o sea, simplemente es algo que pasa en el momento en el que ya tenemos mucha energía. Así que necesito que se concentren mucho en este fragmento de aquí. Y por eso inclusive hasta les cambié el color de la diapositiva. Vamos a hablar. Por eso, esta reacción no entra dentro de la glicólisis. Entonces, normalmente nosotros estábamos aquí, que la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-difosfato. Hasta ahí todo normal. Pero cuando yo tengo un exceso de ATP por alguna razón en específico, este exceso de ATP que está en el citoplasma, ¿ya? Es capaz de neutralizar las funciones que cumplen la fosfofructoquinasa 1. Es decir, me va a cortar el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6
difosfato. Es decir, al estar inhibida esta de aquí, la fosfofructoquinasa, no voy a tener este paso, ¿ya? Que es cuando tengo un exceso de ATP, ¿ya? Pero si por A o B circunstancia yo necesito igual seguir produciendo más ATP porque quiero, ¿de acuerdo? Porque necesito y quiero hacer más reacciones metabólicas, el cuerpo se encarga de que en lugar de funcionar con la fosfofructoquinasa 1, funcione en cambio la fosfofructoquinasa tipo 2, que es una enzima que también está suelta en el citoplasma y va a hacer exactamente lo mismo, con la única diferencia que en lugar de poner el fósforo en el carbono 1, va a ponerlo en el carbono 2. Y es el momento en el que pasa a llamarse fructosa 2,6 difosfato. Pregunta: cuando les pongan la enzima que cataliza la transformación de fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-difosfato es opción 1, fosfofructoquinasa 1, opción 2, fosfofructoquinasa 2 y las otras enzimas. Obviamente estamos hablando de la fosfofructoquinasa 2. ¿Por qué? Porque es un proceso que, si bien es cierto, está aparte de la glucólisis, es algo que sí pasa, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un exceso de ATP. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta fosfofructoquinasa tipo 2 no sigue con la glucólisis, es decir, no sigue transformándose en las otras cosas, sino que va a tomar una función como una enzima activadora o como una coenzima. Porque ¿qué es lo que es una coenzima? Una coenzima es algo que ayuda a la enzima, ¿ya? Esa palabrita de co quiere decir cooperación, ayudación, para que sea chistoso y se puedan acordar, ya, como que colabora, ¿de acuerdo? Y esta va a activar otra vez a la fosfofructoquinasa 1 para que esta sí cumpla esta función, que es convertir la fructoquinasa 6-fosfato en fructosa 1,6 difosfato y sigamos con el ciclo de la glucólisis. ¿De acuerdo? Espero me hayan entendido, chicos, y si no, me mandan un mensaje, me mandan las preguntas y con mucho gusto se las voy a responder. Con todo, en estos cuadritos de aquí está la información necesaria como para entender esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, estábamos aquí y nos vamos a pasar ya de la fructoquinasa 1,6 difosfato a su siguiente paso, que es este de aquí. La fructosa 1,6 difosfato, aquí es la parte en donde, ¿se acuerdan que les dije al inicio que se va a dividir en dos moléculas más o menos parecidas? Y de aquí en adelante es en donde vamos a empezar a ganar electrones. Entonces, esta fructosa 1,6 difosfato se va a convertir o se va a separar en dos, ¿ya? Al ser una glucosa, obviamente tiene 6 carbonos, ¿de acuerdo? Porque todos estamos hablando de glucosa. Recuerden que la glucosa es C6H12O6, quiere decir que tiene 6 carbonos. Todos estos van a tener 6. El detalle está en que a partir de este momento, la fructosa 1,6 difosfato se parte en dos, se va a dividir en dos estructuras que tienen 3 carbonos, cada uno, y son la dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfatos, cada uno con 3 carbonos, ¿de acuerdo? En este caso es obvio deducir, chicos, que el gliceraldehído tiene un fosfato en el carbono número 6, ¿de acuerdo? Si seguimos la misma línea que hemos estado estudiando hasta ahora. Entonces, esta, al dividirse en dos estructuras, va a pasar algo interesante, que de aquí en adelante todo lo que pase va a ser multiplicado por 2. ¿Por qué? Esta es la molécula que puede continuar con el ciclo de la glicólisis, seguir convirtiéndose en las otras estructuras, en las otras moléculas, pero esta no. Pero nosotros tenemos otra enzima que también, todas estas enzimas están sueltas en el citoplasma, sí, están ahí. Recuerden que al inicio les dije que todas estas enzimas van a ser activadas en el momento en el que la glucosa entra al citoplasma y el ADN empieza a sintetizar proteínas, y estas proteínas son enzimas para que empiecen toda esta degradación. En este caso estamos hablando específicamente de los carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta dihidroxiacetona
por medio de esta enzima, que es la triosa fosfato isomerasa, y aparece otra isomerasa aquí, ¿de acuerdo? Que es lo único que cambiar enlaces, nada más. Se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, de aquí en adelante vamos a tener dos gliceraldehídos 3-fosfatos. Uno que viene directamente de la destrucción de la fructosa 1,6-difosfato por medio de una aldolasa. Esta aldolasa es la que la va a dividir en estos dos fragmentos, es decir, en este de 3 y en este de 3, ¿ya? Y otro gliceraldehído 3-fosfato que va a ser por la transformación de esta molécula, que es la hidroxiacetona, en gliceraldehído 3-fosfato. Y de aquí en adelante va a iniciar la ganancia de electrones. Pero recuerden que en el proceso anterior, en los primeros 4 pasos, habíamos invertido 2 ATPs, es decir, hemos invertido, no hemos ganado nada. O sea, estamos en pérdida ahorita, estamos con 2 en deuda, ¿de acuerdo? Ahora bien, este gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar en 1,3-bifosfoglicerato. ¿Por medio de qué enzima? Gliceraldehído 3-fosfato, nótese que tiene el mismo nombre de aquí, ya, deshidrogenasa. Por lo general, las enzimas toman el nombre ya del sustrato que va a producir el producto. En este caso, el producto sería este y el sustrato sería este. Entonces, gliceraldehído 3-fosfato se transforma en 1,3-difosfoglicerato por medio de la gliceraldehído, aquí me falta una A, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta palabrita que dice deshidrogenasa significa que va a sacar hidrógenos, a quitar hidrógenos. Y uno dice, pero los fósforos salían del ATP, ¿por qué no? ¿Por qué en este caso el ATP no? Porque esta enzima, al sacar hidrógenos, mete un fosfato, pero es un fósforo inorgánico. ¿Qué significa que sea un fósforo inorgánico? Recuerden que los elementos están regados o a disposición en el citoplasma. Entonces nosotros tenemos que entender que van a haber varias estructuras y varias moléculas, varios átomos que van a estar por ahí regados. ¿Cuál es la diferencia entre el fósforo que viene del ATP y el fósforo inorgánico como tal? La única diferencia es que el fósforo que viene del ATP tiene una estructura normal, pero este fósforo inorgánico es un grupo fosfato que tiene dentro de su estructura un grupo hidroxilo, es decir, tiene un OH por ahí, ¿de acuerdo? Por eso se lo denomina fósforo inorgánico. Ya vamos a ver de dónde salen todas estas moléculas, ¿de acuerdo? Por el momento solo necesito que pongan atención en todo el ciclo de la glicólisis, ¿de acuerdo? Entonces, al meter un fosfato, lo mete en el carbono 1, ¿ya? Entonces tenemos 1,3-bifosfoglicerato, ¿de acuerdo? Al meter este fósforo inorgánico, tienen que salir los hidrógenos y aparece el primer transportador. Es decir, este transportador que está ahorita inactivo se transforma en NADH más H porque son 2 hidrógenos que vamos a ver que salen de la destrucción de la incorporación de este fósforo inorgánico y se liberan 2 hidrógenos. ¿De acuerdo? Entonces viene se lleva esos hidrógenos restantes y ahora sí ya está cargado. Mucho ojo con eso. Ya está cargado en este momento. ¿De acuerdo? Aquí está la explicación que les acabo de decir. Y se transforma finalmente en 1,3-bifosfoglicerato. A este 1,3-bifosfoglicerato también se lo conoce como glicerato 1,3-difosfato. A esto me refería con que pongan atención, chicos, a los cuadritos de aquí porque tienen diferentes nombres. ¿De acuerdo? Entonces, a este NAD y a este FAD, cuando ya se cargan, pero ojo que recién estamos hablando de este NAD, se los conoce como transportadores de electrones reducidos. ¿Por qué se les pone reducidos? Es porque ya están cargados con energía, ya están cargados con electrones. ¿De acuerdo? Entonces, pilas con eso, chicos. Terminología básicamente. Ahora, este 1,3-bifosfoglicerato se va a convertir en gliceraldehído 3-fosfato.
¿Por medio de qué? Por medio de una enzima que es la fosfoglicerato quinasa. ¿De acuerdo? Este fosfoglicerato quinasa va en cambio a traer un ATP, ¿ya? Y a este, miren, tiene un grupo fosfato, tiene un fósforo en el carbono 1 y 3, pero ahora solo tiene en el 3. Es decir, le saca ahora al revés, le quita un fósforo a este, y por lo que veo se le quita al 1, ¿ya? Le quita un grupo fosfato y se lo suma al ATP, al ADP, para que se transforme en ATP. Y así queda simplemente gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? Este gliceraldehído 3-fosfato también se lo conoce como 3-fosfoglicerato. ¿De acuerdo? 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato. ¿De acuerdo? Ahora, el gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar en otra cosa. Pero recuerden, aquí ya tenemos un ATP ganado. ¿De acuerdo? O sea, solo en la línea de esta transformación. ¿De acuerdo? Ya tenemos un ATP. Veamos. ¿De acuerdo? Recuerden que los procesos están pasando por 2. ¿De acuerdo? Están pasando por 2. Entonces, si yo digo aquí ya tengo un ATP, pero solo de esta línea. Recordemos que hubo otra molécula que se transformó y está haciendo lo mismo. O sea, que hay otro proceso que está haciendo igualito en este momento. Por lo tanto, aquí también tengo otro ATP. ¿De acuerdo? Y hasta aquí iríamos 2. Por lo tanto, en el proceso de la glicólisis, en el que obtenemos gliceraldehído 3-fosfato a partir de 1,3-bifosfoglicerato, ¿cuántos ATP tenemos? 1, 2, 3 o 4. La respuesta es 2, chicos, porque tenemos uno de aquí y uno de acá. ¿De acuerdo? De esa otra molécula chiquitita de 3 carbonos que se volvió a convertir en una más sencilla para que nosotros podamos ver, podamos seguir con el ciclo. ¿De acuerdo? Ahora, este gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar esta es la última diapositiva, ya, se va a transformar en glicerato 2-fosfato, ¿de acuerdo? Gliceraldehído 3-fosfato a glicerato 2-fosfato, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede aquí? La enzima que va a actuar es la fosfoglicerato mutasa. Esta mutasa quiere decir que lo único que va a hacer es cambiar algo, no se sabe qué, pero cambia algo, por un proceso de mutación, como que altera algo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esta mutación? Es esto, cambia de lugar el grupo fosfato con el grupo hidroxilo, y el grupo hidroxilo lo pone en el lugar del grupo fosfato, es decir, donde antes estaba el fosfato en el carbono 2, ahora el fosfato va a estar en el carbono 3, ahora va a estar en el carbono 2, y a su vez, el lugar en el que estaba el hidroxilo va a ser cambiado, ¿de acuerdo? Es decir, que para tomar este lugar, ya pasa el fosfato del carbono 3 a estar en el carbono 2. Y en el carbono 2 obviamente estaba el grupo hidroxilo. Y este hidroxilo va a pasar ahora al carbono 3. Pero eso no nos interesa, simplemente es el cambio que hay entre un grupo fosfato y un grupo hidroxilo y toma el nombre de glicerato 2-fosfato. Nada más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no requiere mayor cosa, ¿de acuerdo? Es un proceso de desorden y recordemos que desorden no gasta energía. Al pasar de glicerato 2-fosfato a fosfoenolpiruvato, ¿ya? Que es el proceso ya antes de la formación del piruvato, que sería el producto final, ¿de acuerdo? Entonces aquí es en donde se produce por una enolasa, ¿ya? Enolasa, la liberación de agua, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace? Saca agua al glicerato 2-fosfato, ¿de acuerdo? Y a este 2-fosfato también se lo conoce como 2-fosfoglicerato, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el trabajo de esta enolasa? Simplemente sacarle agua a esta molécula de aquí. Y al sacarle agua, la deja como fosfoenolpiruvato, ¿de acuerdo? Entonces, y por último paso,
el fosfoenol piruvato se va a transformar en el tan apreciado piruvato. Este piruvato, ¿qué es lo que va a hacer? Este piruvato va a formarse otra vez por el mismo proceso, pero en este caso por una piruvato quinasa, que le va a sacar un fosfato, ¿de acuerdo? Un fosfato le va a sacar el fósforo a este fosfoenol piruvato, se lo va a dar al ADP, a este transportador, va a formar ATP y lo deja como piruvato. Y este piruvato es el que apenas entra al ciclo de Krebs. ¿De acuerdo, chicos? Si no lo entienden, ya vuelvan a ver el video porque está muy sencillo, de hecho aquí súper explicado. Entonces creo yo que con estos cuadritos no se les va a hacer difícil entender. Entonces aquí está la explicación. Le quita un fósforo al 1,3, ya. Le quita un fósforo, espérenme chicos. A ver, dice, le quita un fósforo al 1,3 bifosfoglicerato. A ver, este nombre está mal, chicos. A ver, le quita un fósforo, este nombre está mal. Ya, no es 1,3 difosfoglicerato, sino que le quita un fósforo al fosfoenol piruvato. ¿De acuerdo? Le quita uno al fosfoenol piruvato y se lo da al ATP y el proceso sigue siendo el mismo. Este nombre está mal. ¿Ya? Pero no se preocupen que es el único que está mal, así que tranquilos. ¿De acuerdo? Y terminamos formando piruvato. Este piruvato es el que va a entrar al ciclo de Krebs y es por eso que forma dos piruvatos. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden que en la parte de aquí, ¿dónde está? En la parte, ya, aquí, en esta parte de aquí, esta molécula, la hidroxiacetona, se transformaba en gliceraldehído 3-fosfato. Ya, entonces de aquí en adelante vamos a tener dos, es decir, dos gliceraldehídos que van a hacer todo esto. Por lo tanto, hasta aquí tenemos dos ATPs y también aquí vamos a tener el otro ATP que viene de este lado de acá, de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, como resultado, vamos a tener hasta aquí 4 ATPs. ¿De acuerdo? Pero, básicamente, como gastamos 2 al inicio, ya tenemos que devolver esos 2. Así que la única ganancia neta, ojo chicos, la ganancia neta de los ATPs es simplemente 2 ATPs, nada más. ¿Cuántos ATPs se producen al final de la glicólisis? 4. ¿De acuerdo? ¿Cuántos ATPs ganamos netamente? Solo 2. ¿Por qué? Porque invertimos 2 al inicio de la reacción y terminamos formando 4. Por lo tanto, tenemos que reponer. ¿De acuerdo? Entonces solo nos quedamos ganando estos 2, que como verán no es casi nada, pero la parte donde se forma la mayor cantidad de ATP va a ser dentro de la mitocondria. Y una vez visto todo esto, es que inicia y se puede entender todo este chorizo de cosas, ¿de acuerdo? Y por eso aquí les van a poner 2, 2, 2, 2, 2, porque se van a formar 2 veces cada cosa. Y por lo tanto, aquí tenemos 2 piruvatos. Esto es la glicólisis, es decir, esto de aquí. La gluconeogénesis, en cambio, va a ser ir al revés, de aquí para acá, que es básicamente lo mismo, pero al revés, que ya lo vamos a ver. Y eso es todo, chicos. Espero que hayan entendido. Me disculpo por este error de aquí, este nombre de aquí, la verdad no sé qué pasó, pero ya lo voy a corregir. Y eso sería todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, espero que sea lo más pronto posible. Cuídense mucho y cualquier duda o inquietud me la hacen saber. Muchas gracias.